¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando acerca de la parábola. Esto es un tema del capítulo de geometría analítica. Y bueno, vamos a estar definiendo qué es una parábola, vamos a estar viendo los tipos de abertura que hay, los elementos básicos de una parábola también, así como sus ecuaciones respectivas. Bueno, primeramente vamos a definir qué es una parábola. La definición formal de una parábola nos dice que es un lugar geométrico donde la distancia del foco al vértice es igual que la distancia de la línea directriz hacia el vértice. Vamos a ver qué significa esto cuando entendamos qué es un foco, qué es el vértice, qué es la directriz de la parábola. Bueno, primeramente vamos a entender los tipos de abertura que existen. Bueno, básicamente va a depender de la recta, o de a qué recta sea perpendicular la abertura. Ok, miren, vamos a tener por acá nuestros sistemas de ejes cartesianos y cuando es, obviamente este es las eje de las X, este es las eje de las Y, el eje de las Y, XY, XY, y así no todos, XY. Estos son los sistemas de ejes cartesianos simplemente. Bueno, hay dos casos, o cuatro. Primero, cuando la parábola abre paralelo al eje Y, es decir, al eje de las ordenadas. Y en este caso vamos a tener dos opciones. O abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Ok? Y otro de los casos es cuando la parábola abre paralelo al eje de las X, de las abscisas. Entonces puede abrir hacia la izquierda como también puede abrir hacia la derecha. Izquierda, derecha. Ok. Esos cuatro casos principalmente. No vamos a estudiar esos cuatro casos. Esos cuatro casos vamos a verlo en todos los ejemplos que vamos a hacer. Y también algunos ejercicios aplicativos de problemas, de casos de la vida real. Vamos a estar empleando estos cuatro casos. Ok. Y ya muy al margen de si el vértice está en el origen o no, puede estar acá como en este caso, puede estar por acá, así, ¿no? Ok, entonces vamos a trazar nuevamente nuestra línea, nuestros ejes de coordenadas cartesianas para conocer los elementos que tiene una parábola. Ok, entonces vamos a tener aquí el eje de las Y y el eje de las X. Vamos a trazar una parábola cualquiera, ya solamente para conocer los elementos que tiene una parábola. Vamos a elegir, por ejemplo, no sé, una parábola que se abra hacia abajo, paralelo al eje de las Y. Ok, entonces, como primer componente vamos a tener al vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto, en este caso, más alto de la parábola. Es decir, es como el pico, se podría decir así. No sé, tú has visto, por ejemplo, este nuevamente es XY, ¿no? Entonces, cuando graficábamos funciones, por ejemplo, tú graficabas, no sé, cualquier tipo de función y esta función inicialmente ascendía hasta que alcanzaba un punto máximo, luego comenzaba a descender, ok, y luego bajaba nuevamente, descendía hasta que alcanzaba un punto mínimo abajo, luego de nuevo comenzaba a ascender, ¿no? Este es un claro ejemplo, por ejemplo, a ver, un poquito saliéndonos del tema de la bolsa de valores. No sé si han visto los gráficos, ¿no? Esos son gráficos que hay momentos que suben, momentos que bajan, más o menos así, ¿no? Esa es la idea. Bueno, volviendo a nuestro tema. El vértice de una parábola es, si es que se abre de esta forma, va a ser el punto más alto. Si es que se abre de
esta forma de acá va a ser el punto más bajo. Entonces, ¿cuál sería el vértice? Esta parte de acá. Y si se abre hacia la derecha, va a ser el punto de acá. ¿Me dejo entender? Es como el pico de la parábola. ¿Ok? Bueno, entonces como primer componente tenemos al vértice. Este vértice va a tener coordenadas. Como en este momento no sabemos qué coordenadas va a tener, vamos a generalizar con h, k. Ok, porque tú sabes que en el espacio, en este caso estamos trabajando en R2, dos dimensiones, en la segunda dimensión, un punto tiene coordenadas. Por ejemplo, si trazo un punto acá, ¿qué coordenada sería? No lo sé, pues no tendría que tener los números por acá. 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Más o menos, vamos a decir que el punto está donde? Es coordenadas 3 y menos 3. Entonces de esa forma es que tú vas ubicando los puntos. ¿Ok? Entonces no olvides, un punto en este espacio va a tener su par ordenado. Obviamente es el concepto de par ordenado, ya lo vimos anteriormente, pero solamente vamos a recordar. Un par ordenado básicamente es un par de números, ¿no? Un par de números de la forma A, B. De tal forma que a él se le llama primera componente y a él se le llama segunda componente. Listo. Y entonces, en este caso, esta sería la primera componente y la segunda componente. Esta sería equivalente a X y esta a Y. ¿Me dejo entender? Es lo que ya vieron ustedes en el colegio, ¿no? XY. Solo que en este caso, en el caso específico para la parábola, esto es común denominarlo con H y K, ¿no? Pero en realidad, este H es lo que avanza en el eje de las X, ¿no? En este caso, vas a proyectar. Acá estaría H. Y ahora el K es similar, pero en el eje de las K. De las Y. Entonces, tú proyectas nuevamente. Proyectas. Y acá estaría el K. Mejor tener. Es XY. Pero en este caso es HK. Listo. Ahora como segunda componente vamos a tener al famoso foco. Ok, vamos a más o menos ubicarlo por acá. El foco, amigos, siempre, ojo, siempre va a estar dentro de la parábola. Ok, este es un foco. Este va a tener coordenadas XY. Ok, XY. Al vértice lo llamamos o le damos coordenadas HK porque estas coordenadas son importantes dentro de las ecuaciones. Vamos a ver por qué más adelante. Al foco le podemos dar las coordenadas X y Y. Ok. Miren, como les vuelvo a mencionar, el foco siempre va a estar dentro de la parábola. Es decir, aquí hemos tomado una parábola que se abre hacia abajo, pero en el caso de que hubiésemos escogido esta parábola, este tipo de parábola, ¿dónde estaría el foco? Estaría dentro de la parábola. Ok, acá, ¿dónde estaría? Obviamente acá, pues no, es el mismo ejemplo. Y aquí en el caso de que se abra paralelo al eje X, ¿dónde estaría el foco? Por acá. En este caso, ¿dónde estaría el foco? Acá. No, siempre va a estar adentro de la parábola. Ok, por eso decíamos, la distancia del foco al vértice va a ser igual a la distancia de la línea directriz hacia el vértice. Vamos a conocer qué es la línea directriz. Bueno, la línea directriz, muchachos, es una línea que está la misma distancia del vértice al foco va a estar la línea directriz. Es decir, si acá muchachos hay una distancia
hay una distancia que vamos a denominarla distancia P. Acá va a haber otra distancia, también P, y en esa distancia se va a encontrar la línea directriz. ¿Ok? Si me dejo entender. Por eso es que en la definición decíamos, ¿no? Esta es la línea directriz, así se representa. Es una D. Lugar geométrico, este es el lugar geométrico porque este trazo se ha determinado a partir de una ecuación, ¿ya? Donde la distancia del foco hasta al vértice, es decir, esta distancia de acá, la distancia que hemos llamado P, es igual que la distancia de la línea directriz esta hacia el vértice. Por eso es que esto vale P y P, es decir, las distancias son iguales. Listo. Y ahora, una aclaración importante, miren. En cuanto a la posición de las componentes, como les mencionaba ya, mencionaba que el foco siempre va a estar adentro de la parábola. Y la línea directriz siempre va a estar afuera de la parábola. Ok, en este caso, este es el vértice, y la línea directriz estará por acá. La línea directriz estará por acá, la línea directriz estará por acá. ¿Listo? Entonces vamos a decir, tenemos la V, tenemos la V, que significa vértice. Tenemos la letra F, que es el foco de la parábola, y tenemos a la línea directriz. ¿Ok? Y también vamos a tener que por el foco, ojo, vamos a hacer de verde, por el foco va a pasar una línea. ¿Cómo se llama esta línea? Se llama línea recta. Ok, así se le llama. Esta línea se llama línea recta, LR. Y ahora, ¿cuál es la particularidad de esta línea? Miren, vamos a ver los vértices de acá. Corta, si te das cuenta, corta en estos puntos a la parábola. Ahora, ¿cómo es que se relaciona los P con estas líneas? Es que la longitud de la línea recta es igual a 4 veces P. ¿Lo tienes? Es decir, si acá es el punto medio, esto valdría 2P. Y acá también 2P. ¡Listo! Es decir, la línea recta, la longitud de la línea recta es 4 veces P. Obviamente el foco va a estar en la mitad. 2P, por eso. ¿Lo tienes? Listo. Ahora, una vez que se ha entendido, espero que se haya entendido esta parte, vamos a pasar a conocer las ecuaciones. Para ello, vamos a empezar por la ecuación ordinaria, o también se le llama la ecuación canónica. Vamos a ver si se está grabando, por favor, un ratito. Sí. Bueno, miren, vamos a colocar, no me permite teclear por no sé por qué. Bueno, ecuación canónica.
dentro de las ecuaciones canónicas vamos a tener a 4 tipos de ecuaciones. La primera, x menos h al cuadrado va a ser igual a 4 veces p multiplicado por y menos k. El segundo caso es x menos h al cuadrado va a ser igual a menos 4p igual a y menos k. El tercer caso vamos a tener y menos no se confundan, miren, yo me confundí. Aquí las y siempre van a ir acompañado de la coordenada k. ¿Por qué? Porque ya te mencionaba anteriormente que las coordenadas en y es k. ¿Entiendes? O sea, ¿cuánto avanza este punto para llegar acá? A esta posición avanza k unidades en el eje y. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí no va a ser h, va a ser k. K al cuadrado es igual a 4p por x menos, ¿qué sería? Sería h, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a y menos k todo al cuadrado es igual a menos 4p x menos h. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tú notas en estas dos primeras ecuaciones? A ver, miren, la diferencia principal, si te das cuenta, está acá mismo, en el signo. Arriba es positivo y abajo es negativo. Entonces de acá vamos a ver por qué suceden estos. Cada uno de ellos, si te das cuenta, hay 4 ecuaciones. ¿Y cuántas formas de abertura vimos? 4. Ok, entonces cada una de estas ecuaciones están ligadas a una de estas. Vamos a descubrir cuál es a cuál. Listo, mira, cuando tú veas que P es mayor al 0 y tú observas que el x está elevado al cuadrado, porque si desarrollas esto te va a quedar un x al cuadrado, ¿sí o no? Esto indica que la parábola se va a abrir de esta forma. Aquí tenemos el sistema de coordenadas. Ya, tú vas a pensarlo, ¿no? Que tienes un sistema de coordenadas. Porque si ahora sí, acá hay una coordenada x y acá hay una coordenada y. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas que el x al cuadrado, cuando el x está elevado al cuadrado, tú rápidamente dices, la parábola se va a abrir paralelo al eje y. Es decir, cuando tú veas, por un momento, olvídate de esta parte, olvídate de esta parte, olvídate de esta parte. Por un momento solo fíjate en las x. Dices, ¿qué variable entre la x y las y, obviamente, está elevado al cuadrado? Las x. Entonces, eso significa que la parábola va a abrir o de esta forma o de esta forma. Pero ahora, ¿cómo la determinas? Básicamente se va a determinar con el valor de P. Por eso es importante el valor de P. Cuando tú tengas un P mayor al 0, vas a tener una abertura hacia arriba. Pero cuando tú tengas
un P menor a 0, vas a tener una abertura de esta forma. X o XX y acá es Y. Listo, es igual. ¿Ves? Y ahora quiero que te fijes. Ya, esto lo tienes, ok. Te fijas qué variable es elevado al cuadrado, x. Entonces es así o así. ¿Cómo lo determinas? Con el signo. Ok, el signo positivo tendría que ser p mayor a 0, se abriría hacia arriba, y con uno negativo se abriría hacia abajo. Ahora quiero que te fijes en las dos ecuaciones que están por acá. En estas dos ecuaciones. Ahora, nuevamente quiero que te olvides un momento de esto. Olvídate un momento de lo que tienes acá. Entonces tú dices, ¿qué variable entre x y y está elevado al cuadrado? Tendrías en este caso a y. Ok, va a estar y elevado al cuadrado. Entonces, tú determinas rápidamente que la parábola se va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo saber con certeza a dónde se va a abrir? Nuevamente, con el signo. Si P es mayor o igual a 0, la abertura va a ser hacia la derecha. Por el contrario, si P es menor a 0, es decir, negativo, se va a abrir hacia la izquierda. Signos. Ok, signos. Si acá es negativo, se abre hacia la izquierda. Si acá es positivo, se abre hacia la derecha. Listo. Entonces, vamos a graficar. Vamos a hacer algunos ejemplos aplicativos. Vamos a empezar con algo sencillo, ¿ok? Entonces, vamos a tener por acá. Lo siguiente. Ya. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Nos dicen. No sé si debo escribirlo, bueno. Nos dicen. Grafica las siguientes ecuaciones. Yo quiero que me sigas, anota las ecuaciones, anótalas. Y vamos a hacer los primeros problemas. Tenemos, nos dan la ecuación x menos 3 al cuadrado va a ser igual a 8 multiplicado por y más 2. Rápidamente, miren, esto es analítica, muchachos, geometría analítica. Hay que analizar, ¿ok? Hay que analizar con los conceptos con los conceptos, si bien ciertos, son básicos, pero ya podemos analizar. Por ejemplo, aquí ya podemos determinar hacia dónde va a abrir la parábola. Vamos a hacer eso. Analíticamente, solamente, analíticamente. Nos piden graficar, pero vamos a determinar previamente hacia dónde va a abrir la parábola. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. A ver, decimos, y como te dije, nos fijamos en esta parte. Olvídate de esto. Ok, ¿quién está elevado al cuadrado? ¿El x o las y? Tú ves claramente que son las x. Entonces tú dices, la parábola se va a abrir hacia abajo o hacia arriba. ¿Lo tienes o no? Y ahora,
Dices, pero ¿cuál es? O sea, ya sé que se va a abrir hacia arriba o hacia abajo, pero ¿cómo puedo saber cuál de estas dos va a ser? Entonces ya te dije, te fijas en esta parte de acá. Ni siquiera en el número, ¿eh? Te fijas en el signo del número. ¿Ok? Te fijas no en el número, ojo, no en el número. Fíjate en el signo. Tú sabes que cuando no está escrito textualmente, se infiere que es positivo. Entonces, ¿a dónde habría cuando el 4P, si te acuerdas, iba o tenía signo positivo? ¿A dónde habría? A ver, lo verificamos acá. P mayor a 0, ¿a dónde habría? Hacia arriba. Entonces, ya descartas. Este no va a ser. Este sí va a ser. Va a abrir hacia arriba. Listo. Pero nosotros nos están pidiendo la gráfica, ¿no? Así que hay que graficar. Tú sabes, por la forma de la ecuación, ya, que tenías acá x menos h al cuadrado. Vas a hacerla con otro color. Con amarillo. Ya, x menos h, todo esto al cuadrado. Tú ves positivo, negativo, positivo. 4p multiplicado por y menos 2. Tú tienes esta forma de ecuación. ¿Ok? Tú tienes esta forma de ecuación. Y ahora, yo te dije en un inicio, cuando vimos las componentes o los elementos de una parábola, te hablé acerca de un punto muy importante. Te dije vértice. Y tenía, ¿te acuerdas? Dos coordenadas. Tenía las coordenadas h y la coordenada k. En ese punto estaba el vértice. Y yo te dije, vamos a regresar, ¿eh? Yo te dije que el h representa a la cantidad de unidades que avanza el punto en x. Listo. Y es más, en las ecuaciones te dije que el x siempre va a estar acompañado de la letra h. La letra h es un número. Y las y, por el contrario, van a estar acompañadas por la letra k. Y el k también es un número. ¿Y qué representaba? Representaba a la cantidad de unidades que el punto avanza en el eje de la y. ¿Lo recuerdas? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer que... Vamos a decirlo así. Esto es igual a x y esto es igual a y. Ok, van acompañadas, van juntas. Entonces, ¿quién sería h? Yo te pregunto ahora. En este caso, h, ¿quién es? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Quién sería h? 3. Ok. Ya, ahí tenemos la forma. Entonces, el vértice va a tener coordenadas. Mira aquí, ¿eh? Tú lo que vas a hacer, si tienes esta ecuación, este tipo de ecuación, lo único que vas a hacer es cambiarle de signo. Ok, mira, h. H es 3. Tú le cambias, si aquí está con menos 3, tú le cambias y le pones acá 3. Y lo mismo para el k. El k va acompañado de quién siempre? De la y. Si aquí está 2, tú colocas menos 2. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto, porque, a ver, acabo un pequeño error. Acá no era 2, era K. Porque tú al momento de reemplazar acá, si tú dices que x menos h, pero h vale 3, x menos 3, lo tienes, está bien. Pero si tú hubieses puesto directamente acá 2, ¿qué hubiese pasado acá? Y menos 2 hubiese quedado así, y menos 2. Pero tú, la ecuación original que es y más 2, por lo tanto tienes que colocar y menos 2. Es decir,
A ver, acá lo explico mejor, ¿ya? Para que no quede nada de dudas. Mira, si haces tú y menos 2, queda ahí pues. Si es que este fuese positivo, quedará ahí. Sin embargo, tú tienes y menos 2. Ahora ya cambia, ¿sí? ¿Cuánto es? Y más 2. Entonces pues ya tienes la forma original de la ecuación. Ok. Bueno, y ahora ya tenemos el vértice de la parábola. Entonces ya podríamos empezar a graficar, ¿sí o no? Vas a hacerlo grande. Vas a tener las coordenadas, el sistema de coordenadas. Vamos a trazar. Tenemos el vértice en 3. Entonces avanzas 3. Avanzas 3. 1, 2, 3. Aquí está el 3. Menos 2, menos 1 y menos 2. Aquí estará el menos 2. Proyectas, proyectas, proyectas. En este punto va a estar el vértice. Listo. ¿Lo tienes o no? Este será el vértice. Y entonces la parábola. Ya puedo trazar la parábola. Pero para ser más exactos, vamos a incluso a hallar la línea recta, ¿ya? Para trazarla correctamente. Bueno. Ahora lo que necesitas tú saber es dónde está el foco. Ya, porque mira, yo ya podría trazar con este dato la parábola. Yo sé que abre hacia arriba, entonces lo puedo trazar. Este sería el vértice. Pero no tendría la información de en qué punto acá, en qué punto exactamente intersecta. Y acá tampoco. No sabría en qué punto exactamente. Para eso vamos a tener que hallar la línea recta. Pero tú sabes que para hallar la línea recta tengo que saber dónde está el foco. Porque la línea recta, recordemos que pasaba por el foco. Si te das cuenta, esta es la línea recta, es el foco, pasa por foco. Listo. Entonces, vamos a hallar la línea del foco primero. Para hallar el foco, muchachos, tú tienes que conocer P. ¿Y cuánto valía P? Vamos a determinarla de esta ecuación. Tú sabes que en esta parte 4P va a ser igual a 8. Ya va a ser igual a 8. Porque la forma de la ecuación es esta. Ya, pero en el problema nos están dando esta. Por lo tanto, 4P va a ser igual a 8. Entonces rápidamente dices 4P es igual a 8. Por lo tanto, P ¿cuánto es? 2. Y tú sabes que la distancia, o P es una distancia. Por lo tanto, pues es positiva, ¿no? Te decía solamente acá para que tú entiendas que básicamente es el signo el que se analiza. P no puede ser negativo, muchachos, porque es una distancia. ¿Ya? Entonces, este era menos 2, ¿verdad? Menos 2. Este era, ya vamos a... Este era 3. Ya está. Ya, entonces tú dices, el vértice es igual a 3 menos 2. Y el foco, tú sabes, te dije que el foco siempre va a estar adentro de la parábola. Foco, vértice y línea directriz. Pero entre el vértice y el foco hay una distancia. Esta distancia es P. Esta distancia también es P. Entonces, ¿pero cuánto es P? 2. Entonces, como tú sabes que la parábola se va a abrir hacia arriba a lo largo del eje Y, la parábola se va a mover a lo largo del eje Y. Ok, a ver, ¿cómo me explico? ¿Qué tienes que hacer tú para que la parábola se mueva? Se va a mover si es que cambias las coordenadas en el eje Y. Uy, a ver, escúchame. No solamente se va a mover en el eje Y, tú puedes mover también en el eje
en el eje X si quieres, pero para que se mueva en el eje X tendrías que cambiar pues el valor aquí, ¿no? Tendrías que cambiar el valor del H, ¿ya? Sin embargo, vamos a borrar. El foco va a cambiar o se va a mover junto con la parábola, pero en esta posición, podríamos decir en posición pues perpendicular, ¿no? Es decir, mira, si se mueve, si la parábola de lo que está, por ejemplo, acá, se mueve hacia una pequeña distancia, el vértice va a estar acá, se va a mover también, y el foco también se va a mover. No sé si me dejo entender. Ya, entonces tú vas a tener el foco, como está dentro, se va a mover hacia arriba. O sea, si el foco va a estar, ¿qué distancia? 2 arriba. Si ya tienes acá una distancia, este es el 0, obviamente. El foco va a estar en esta posición. ¿Y qué coordenadas va a tener? Pues va a tener las coordenadas 3, porque en X no cambia, 0, ¿verdad? Y si quieres, pues también puedes hallar la ecuación de la línea directriz. ¿Cuánto se tiene que mover? 2. Si acá hay menos 2, menos 3 y menos 4. Está por acá. Por acá. Uy. Está más o menos por acá. Esa sería la línea directriz. ¿Y qué ecuación va a tener? Va a tener una ecuación de y igual menos 4. ¿Por qué? Porque avanza 2, ¿no? Menos 3, menos 4, ya está. Y entonces, ahora ya sabes que el foco está acá y la línea recta está acá, está a lo largo de esto. Pero ¿cuánto? Yo te dije que la longitud del foco, no, digo de la línea recta, va a ser igual a 4 veces P. Ok, la longitud de la línea recta va a ser igual a 4 veces P. En este caso, 4 veces 2, por lo tanto 8. Entonces tú divides el 8 entre 2. Entre 2 porque te decía que de acá hasta el punto de corte con la parábola tenía que ser 2p, 2 por 2, 4. Entonces tú avanzas 4. Acá tienes 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4. Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4. Menos 1. Por lo tanto, ahora ya puedes trazar la parábola. Tú dices, la parábola va a venir de esta forma. Vamos a tratar de ser exactos. Y por acá también. Y va a venir así. Te va a hacer el vértice. Se va a unir por acá. Listo, entonces este sería el trazo de la parábola. Ok. Vamos a, si quieres, hacer otro ejemplo. Otro ejemplo de